¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches y muy bienvenidos aquí, a su casa, a Cita con la Actualidad, Noticias TV, como siempre. Estábamos precisamente, ahora antes de empezar el programa, haciendo una serie de reflexiones aquí entre los tertulianos que hoy me acompañan, porque verán ustedes que hay no caras nuevas, pero sí caras que de nuevo se vuelven a incorporar. Por cierto, algunas de esas caras como un tanto rejuvenecidas, se ve que las vacaciones sientan bien. Estábamos haciendo reflexiones acerca de la cantidad de situaciones que en este momento serían dignas de estar aquí, en este plató, aquí en Cita con la Actualidad. Ese, sin lugar a dudas, es el principal motivo por el que hoy tampoco he hecho una editorial, porque necesitamos los 90 minutos que dura este programa, con la publicidad incorporada casi 120, por lo tanto, en primer lugar, gracias a todos ustedes, señores empresarios, porque cada vez son más los que están con nosotros y eso, sin lugar a dudas, es lo que permite que este programa prosiga. Tenemos de todo, tenemos reportajes, tenemos vídeos que les van a dejar a ustedes patidifusos, tenemos temas que ya se comenta por venidor, que están ustedes expectantes de que los traigamos aquí, tenemos sondeos políticos, tenemos una entrevista espectacular después de este programa, tenemos mucha tela que cortar hoy, jueves 6 de junio. Fíjense ustedes, la reflexión que hacíamos al inicio del programa es la siguiente. El primero de los temas que tenemos es, lo hemos titulado Atraco a Banco Armada. Es decir, sin lugar a dudas, es un reportaje que hemos querido hacer aquí para, bueno, felicitar a estos atajos de sinvergüenzas que son todos los banqueros que hay en este país, en gran mayoría, que me perdonen aquellos que no lo son, pero sintiéndolo mucho, son bastante equiparables a los políticos que han arruinado este país. Y ya teníamos ganas de dedicarles unas líneas y unos minutos en este programa. Y la reflexión era la siguiente. Este tema, en un programa normal, hubiera sido la estrella. Bueno, pues en un programa como el de hoy, les garantizo que de estrella, nada. Es decir, ¿qué les estoy diciendo? Imagínense ustedes cuáles son el resto de reportajes. Queridos compañeros de realización, si me abrís plano, yo paso ya a presentar al resto de compañeros de la tertulia que hoy me acompañan aquí, valga la redundancia. Pepe Martín, buenas noches. Muy buenas noches, Leopoldo, y felicidades por el programa. ¿Cómo estamos? Pues si te digo que estoy bien, te digo la verdad. Si te digo que estoy mal, te miento. ¿Estás encantado de haberte conocido? Sí, y yo siempre estoy encantado de haberme conocido, de que mi madre me pariera un buen día, un domingo soleado del mes de febrero del año 65. ¡Qué maravilla, señores! Y estoy encantado de que estemos provocando algo que a mí nunca me había pasado, nunca, desde que estoy trabajando en medios de comunicación. Y es que intentaran sobornarme. Bueno, pues eso me encantaría que luego, hasta donde puedas llegar, nos lo contaras. Y hoy, entre otras cosas, tenemos imágenes que demuestran la potencia que está teniendo este programa, porque, por ejemplo, tenemos imágenes en exclusiva de lo que ha pasado esta mañana en el pleno del Ayuntamiento de La Nucía, un pleno al que han participado, atención, suba usted el volumen de la tele, ¿ya? 150 personas han estado en el pleno. O sea que, a ver ustedes cuándo han visto eso, porque Manolo Sasplanelles, bienvenido, buenas noches, qué joven te veo. Gracias. ¿Cuántas personas participan normalmente en los plenos de Alfa del Pi? Ninguna. 2 cargos de confianza o 3 que van obligados porque cobran y tienen que ir. 2 o 3. A ver, explícame, por favor, querido realizador, enfócame a Manolo Sasplanelles. A ver, esa corbata, ese peinado, ese look, cuéntanos que nos tienes a todos en... Look italiano. Oh. Puedo decir que está en Italia, por eso. Pero, Cafellino più piccolo. no, una cosa que he comentado esta mañana en la radio, que me preguntaba Pepe, he estado viajando por varios países de Europa y cuando un periodista viaja no solamente viaja a ver cosas, también ve los servicios, cómo está el tema del turismo, sobre todo viviendo aquí en esta zona. Y lo he dicho antes y lo digo ahora, o espabilamos o la cagamos, ¿eh? Hay una competencia brutal. Las ciudades están limpias. Yo tengo que decir, Manolo, que lo único que me ha preocupado de esta semana tuya de viaje fue cuando me llamaste desde Venecia y me dijiste, estoy preocupado porque las calles están inundadas.
Entonces, Sí, bueno, en ese claro. momento te dije, no te preocupes, haz una llamada al FAD del Pi, con que uno de los 3 Vicente vaya allí, te garantizo que secan Venecia en 48 Estuve buscando un fontanero porque aquello estaba encharcado. Alguien se dejó un grifo abierto y tú sabes cómo estaba aquello, de agua. Bueno, pero una cosa. Pero a pesar de todo, he seguido el programa. Esto de internet es una maravilla. He seguido el programa. Bueno. Y tengo que decir que yo sí pido la dimisión de Vicente Arques por presunto corrupto, por mi embustero. Bueno, Porque pero el otro día no se vamos a pidió. dejar el tema, lo por dejo, favor, que no se pero me vaya. Quería entrar así porque lo vi desde Venecia precisamente y digo, Perfecto. ¿esto qué Es que Me lo estoy Vicente perdiendo. Arques es muy famoso. O sea, que estate tranquilo que lo va a seguir siendo. Tengo Javier una Moreno novedad, Herrera, buenas tengo noches. Una novedad sobre Vicente, buenas noches. Pero no empecéis a enrollaros con No, Vicente no, Arques, no, que al final se tiene- convierte en el protagonista, che. Que tiene una corina. No se contenta menos que el rey, tiene una corina. Bueno, de esos Una temas ya noticia. hablaremos luego. A mí me han dicho que en Valencia tiene un cierto amor por la ciudad. Oye, pero bueno, el vino se os ha subido a la cabeza. sí, y eso que no hemos bebido. Sí, también lo hemos brindado. Señoras y Eso que señores, no hemos nuestro brindado. tertuliano que nos acompaña hoy y que posiblemente, si no pasa nada y si él quiere, nos acompañará de una manera habitual de ahora en adelante. Santiago Pozo, ¿cómo te presento? Pues como responsable, bueno, como presidente de la Asociación de la Cala o como Santiago Pozo físicamente. No te digo Trigo por no llamarte Rodrigo. Pues llámame lo que tú quieras. Pues ya está, Menos pues así. representante del Consejo Vecinal, lo que tú quieras. Bueno, pues No porque no quieras ser representante, es porque no lo represento en este momento. no eres el D'Artagnan de los vecinos. No lo soy. Ni el cardenal Richelieu. Ni lo soy. El Richelieu es otra persona. Vale, Pero yo no. perfecto. Bueno, señoras y señores, pues vamos ya directo a los temas de hoy, porque, insisto, desde... Una cosita sí quisiera decir, porque me lo dice en la calle, la gente en la calle. Y he visto que sí que aparece ahí tu mail, pero debíamos de insistir más, Más o sea, veces. que vean el mail, porque la gente Más veces. que quieren llamar por teléfono, y claro, el teléfono es más difícil, pero poner una notita es más fácil, o sea que Yo siempre he realizadores que pongan siempre tu he mail dicho, más, de hecho, más expresamente, que la gente lo sepa. Se repito. estoy totalmente de acuerdo, Eso, Javier. De sí, hecho, ese, lo sí. ponemos habitualmente, el email mío, Sí. que no es el mío, sino que es el de la casa. El de la es decir, casa, sí. y la verdad es que tienes toda la razón que recibimos bastante pocas peticiones Sí, a ese sí, correo. podíamos- En cambio, sí es cierto que cuando vamos por la calle, cualquiera de nosotros, incluso Santiago lo puede ratificar cuando viene de invitado, sí que hay muchísima gente que nos dice, es que teníais que hablar de esto, es que teníais que hablar de otro. Señores, aquí no podemos hablar de todo. Aquí podemos hablar de aquellas cosas que estén documentadas. Por lo tanto, si usted tiene algo que decirnos, escríbalo, intente documentarlo lo máximo posible. Que no se preocupe, que nosotros miedo aquí a este atajo de sinvergüenza llamado políticos que nos gobiernan todos los pueblos de esta comarca, ninguno. ¿Y saben por qué no les tenemos miedo a ninguno? Se lo voy a volver a repetir. A ti, Agustinet, que nos está mirando. A ti, Fenol, que tú tienes que tener más cuidado que los demás. No os tenemos miedo porque vosotros sabéis que yo sé. Y como yo sé, y vosotros sabéis que yo sé, pues nos vamos a estar todos quietecitos. No nos vayamos a apretar mucho, no vaya a ser que nos hagamos daño. Que son 20 años de colocar cositas aquí. ¿Eh, Bárcenas? Aquí. O sea que tranquilitos todos. ¿Eh? ¿Vale? Venga, vamos a empezar el programa. O sea, que tú vales más por lo que callas que por lo que hablas. De momento sí. Oye, de a mí me momento han sí. querido comprar para que me calle. Y buena prueba de ello, como le dije a la persona que me estaba esperando, en un lugar donde sabía que yo iba a pasar, le dije, tienes millones a punta pala, para parar un tren, como se suele decir. No tienes dinero para callarme. Porque si estamos aquí precisamente para denunciar todas las tropelías, difícilmente me vas a dar tú un puñado de billetes de 500 euros para que yo me calle. Pues ahora vamos a hablar de los que más dinero tienen, o al menos de los que más dinero le han robado a los españoles para que nos encontremos Así como nos es. encontramos. Señores, vamos a pasarles un reportaje que ha preparado nuestro compañero Pepe Martín, que se titula, y además tengo que felicitarle porque el título no puede ser más acertado, Atraco a Banco Armada. Es decir, señores, vamos a ver el reportaje y entramos en la tertulia. Es Vox Populi entre los españoles la desazón que nos está provocando que la banca y antiguas cajas de ahorro nos hayan arruinado con la anuencia, beneplácito y visto bueno de los políticos gobernantes que les han concedido todo lo que han venido pidiendo en plena crisis económica.
Según los expertos serios en economía, tanto nacionales como internacionales, han sido 270.000 millones de euros, unos 45 billones de pesetas, la cantidad de dinero público que ha ido a parar a tapar los agujeros de la ambiciosa política bancaria de las últimas décadas y que ha servido para que, haciendo un símil, los bancos nos hayan regalado durante el verano un paraguas y nos lo hayan quitado cuando han llegado las primeras lluvias. Han dejado desprotegidos al pequeño y mediano empresario, que son el 90% de la producción económica de España, y han dejado a familias debajo de los puentes con los desahucios hasta que la sociedad se ha dado cuenta del atraco que suponía quedarse con una vivienda hipotecada, pedirle a los afectados el pago de la hipoteca, echarlos a la calle y encima el banco tener la santa cara, por no llamarlo de otra forma, de poner en venta al propio banco ese piso o esa vivienda o ese local comercial que ya estaba cobrando a los desahuciados. En los últimos tiempos hemos ido conociendo casos sangrantes de ciudadanos anónimos que han confiado en bancos sus ahorros y los bancos esquilman las cuentas a base de comisiones camufladas con palabritas del Niño Jesús, pero que nos damos cuenta de la confiscación de nuestro dinero cuando nos llegan los extractos a casa. Extractos que nos hacen pagar, como pagamos de igual forma el sobre que nos envían y el sello de marras. Pero claro, para muchos ese gasto empezó a ser evitable cuando Internet nos ofrecía la banca en casa sin tener que ir a molestar al operario de turno. Pues no, aunque parezca mentira, también se ha convertido en un robo a mano armada. Hay bancos que cobran hasta por entrar asiduamente en su web para ver cómo van nuestras cuentas. Sin ir más lejos, un alfasino cliente de la Caixa recibió un cobro de comisiones de 180 euros porque había entrado de forma intensiva en su cuenta a través de Internet. Otros bancos, como el Santander, cobra cada mes por encima de los 30 euros el mantenimiento de cuentas siempre que seas humilde, algo que no sucede si tienes millones, todo un dislate. Se ha dado el caso de clientes que sin usar ni poco, ni mucho, ni nada su cuenta, en 3 meses el banco le pide 100 euros, aparte de ir incrementando la cosa cada vez que te llaman por teléfono para recordar que estás en números rojos. Eso mismo hace CaixaAltea, que cobra 12 euros cada vez que envía una carta diciéndote que hay un saldo a favor nuestro, es decir, a favor de ellos. ¿Y qué decir de la apertura de las cuentas y la solicitud de tarjetas de crédito o débito? Las comisiones, que son astronómicas, empiezan en el momento de la petición. Antes de entregarte el banco la tarjeta de marras, ya te han cobrado la tarifa del año entero. Hay clientes que no pueden usarla por fallo en la banda magnética u otra alteración y, sin embargo, la comisión va por delante en la cuenta que podamos tener. Y, por supuesto, no hablemos de las comisiones de los cajeros automáticos, que vienen a ser como José María el Tempranillo, pero en este caso para repartírselo entre los ricos. Toda una vergüenza nacional. Y hablando de nación, antaño cualquier español en cualquier banco o caja de ahorros de la geografía española podía hacer un reintegro sin problema. Ahora todos ellos, cómplices del presunto robo, no dejan que esto lo podamos hacer. Nos obligan a pasar por caja sacándonos una tarjeta para poder operar si salimos de viaje. Para finalizar, y por supuesto, en el debate sacaremos a colación el escarnio de las llamadas preferentes y la ruina que ha supuesto para muchos españoles este asunto que ha contado con el beneplácito de políticos y toda la patulea que se mueve a su alrededor. ¿Hablaremos de la CAM, esa caja alicantina que los políticos han arruinado mientras ellos, más o menos, han actuado como presuntos saqueadores visto lo visto y vistas las investigaciones judiciales que conocemos a día de hoy? Sin lugar a dudas, podría hacerles 1000 preguntas y 1000 reflexiones sobre lo que acabamos de ver, porque además de que yo soy una de esas personas que se siente directamente afectados por este atajo de sinvergüenzas de corbata y traje que se llaman banqueros, y que hoy, porque estamos hablando muchísimo del desfalco que ha supuesto y sobre todo del desagravio que significa que unas empresas privadas que han saqueado y se han arruinado han sido rescatadas con miles de millones de dinero público, es decir, de todos nosotros, para que luego encima sigan saqueándonos a los pequeños y a los medianos empresarios, por no hablar de esas familias a las que desahucian. De verdad se lo digo, o sea, porque la ley hay que respetarla, pero si no hay una guerra civil contra este atajo de sinvergüenzas y darles... Pero vamos, lo que pasó el otro día del policía a este local en Valencia, que fue y le pegó una paliza a uno de Bankia, si es que eso es poco con lo que tendría que estar pasando, por no hablar de las preferentes, etcétera. Pero bueno, el debate está abierto. Yo paso la palabra a los compañeros y que cada uno empiece a hacer sus reflexiones sobre lo que han sido estos últimos años de la banca en este país. Pues yo estoy escandalizado, y estoy escandalizado porque yo utilizo muy poquito el tema de los bancos, lo tengo que reconocer. Primero porque no tengo dinero, Qué suerte tienes. aunque me quieran sobornar con muchos miles de euros, no tengo dinero. Y segundo porque me parece un escándalo el tema de las comisiones que se cobran. Yo llegué a tener, y lo digo en el Banco Santander, una cuenta totalmente liquidada, saldada, dejé 200 euros, dije, bueno, pues por si algo hay que pagar, o
Resulta que empiezan a quitarme la tasa de la tarjeta que no estaba autorizando. Empiezan a cobrarte 30 euros cada mes por mantenerte la cuenta. Y un buen día me llama una señora y me dice que tienen a su favor un saldo de 50 y pico de euros. Y que si no lo liquidaba en 24 horas, esos 54 se convertirían en 100 y pico. Sí, sí. Digo, pero es usted la que me dice que el saldo es a su favor, entonces ¿para qué me llama? Si es a favor de ustedes, ¿para qué me está llamando a mí? Quédense ustedes con el dinero, ¿no? La cuestión es que me desaparecieron los 200 euros sin tocar nada, ni internet, ni un cajero, ni molestarles para nada. Y luego ya, amén de lo que está pasando, que Manolo muy bien lo contaba esta mañana, cuando encima vas a ingresar, por ejemplo, el pago de la cuota de los vecinos que tienes que pagar trimestralmente. Y resulta que tienes que ir un día a una hora determinada, claro, y como no lo hagas, Manolo, cuéntalo tú, lo que te pasó. Eso me pasó a mí el otro día. El otro día voy al banco, lo decimos, la CAM Sabadell, o el invento este que se han montado. Y voy a pagar el trimestre de la comunidad. Llego ahí, hago una cola inmensa, porque encima es que no hay trabajadores, hay una cola inmensa, media hora. Y cuando llego me dice, señor, usted no puede ingresar hoy. Digo, ¿por qué? Porque hay que ingresar tal día a tal día. Sí. Y dice, ¿tiene usted cuenta aquí? Digo, no tengo cuenta. Entonces no puedo ingresar. Venga usted tal día y tal día. Y si no puedo venir, estoy trabajando o tengo cosas que hacer. No. Y me dijo, bueno, pues vaya usted al cajero. O sea, hay un cajero fuera que encima te hacen trabajar. Y tienes que ingresar por ahí. Ingreso por allí, pero claro, no me dio el recibo de que yo había ingresado. O sea, había ingresado una cuenta. Tuve que ir después al administrador de la comunidad y decirle, oye, que este papel que te va a aparecer soy yo, soy yo. O sea, tienes que... Es escandaloso. Es un escándalo. Pero lo de los bancos, Leopoldo, el sistema está así. Tú decías antes, Pepe, yo no utilizo los bancos. Sé que es prácticamente imposible. Los recibos te obligan a pasarlos por banco. Es prácticamente imposible. Los recibos de la luz, del agua, las nóminas las tienes que cobrar por banco. Entonces, el sistema está así organizado. ¿Qué pasa con el sistema? Que el sistema está preparado para atracar a la gente, como hemos dicho antes. Mariano Rajoy no quiso que España fuera rescatada a nivel como tal, pero sí se rescataron a los bancos. Se rescataron a los bancos, se le da un pastón a los bancos, que como tú dices han quebrado por mala gestión, y resulta que con ese dinero los bancos que cobran de Europa, que vamos a pagar todos, los bancos compran deuda pública de España y entonces no dan crédito al pequeño empresario ni crédito al consumo. Si tú no tienes crédito al consumo, no consumes. Si no consumes, no fabrica nadie. Si no se fabrica, la gente se va al paro. Y si hay mucho paro, pues es la pecadilla como de la cola. O sea, el sistema está corrupto, está mal organizado. Hombre, la verdad es que es una pena todo este tipo de denuncias que hacemos desde los medios de comunicación, porque aunque este es un tema global, yo siempre digo en esta televisión que aunque sea una televisión de Benidorm y de la comarca de la Marina Baja, los temas globales también afectan a las personas locales, porque también en esta comarca hay muchísimas personas afectadas por estas denuncias que estamos haciendo. Lo que a mí me parece una verdadera lástima, y es lo que demuestra que todavía no estamos en una democracia desarrollada, que todas estas denuncias nunca lleguen a nada. Es decir, por mucho que aquí nos lamentemos, Santiago y Javier, ¿es moral que se hayan destinado tantos miles de millones a rescatar a empresas privadas? Yo quisiera decir que, en realidad, este problema que hoy estamos aquí exponiendo, con ser grande, es el árbol que no deja ver el bosque. Porque los malos hábitos de la banca vienen de muy antiguo y consistían en todo lo contrario de lo que estamos diciendo ahora. Empujaban a la gente a que se entrampase más y más y más. Acabo de hablar con un abogado hace un rato y comentando este tema que vamos a traer, y dice, a mí me pasó, yo fui a pedir un crédito porque quería arreglar mi casa y imagínate que me hubieran bastado 2.000 euros. Pues me dicen, ¿por qué no te llevas 4.000, 5.000? Tranquilo, llévatelo, si tú tienes una sólida posición y así arreglas mejor la casa. Estaban empujando en esta trampa, no a un hombre, a millones. ¿Por qué? Porque ellos tenían unas primas por conseguirse esos clientes. Entonces, ahí es la causa de esta ruina, Bueno, a mí me gustaría comentar, siempre a nivel vecino, porque dado que nuestro movimiento es un movimiento vecinal, dos cosas muy puntuales. Primero, hablábamos antes de ingresos, de que no me dejan ingresar la comunidad. En una caja de ahorros Caixa, por ingresar te cobran dinero, 2,40 euros. Por hacer un ingreso, no. Es alucinante. Es alucinante. Por hacer un ingreso, no. Y si no te dicen, mire usted, vaya usted al cajero de fuera, lo ingresa usted en el cajero de fuera. Claro. Y yo digo, y luego os quejáis de que os pongan de patitas en la calle. Porque claro, si vamos a poner cajeros automáticos, ese es un tema. Pero otro tema de gente que nos viene a nosotros a las asociaciones, antes de ayer, una señora me viene, mire usted, me pasa esto, resulta que yo tengo una cartilla a la vista de un Banco Popular. Da lo mismo a mí.
Da lo mismo. sí, Tengo da la lo cartilla, mismo. tengo la cartilla a la Son vista. todos iguales. Mi marido hace 3 meses ha fallecido. La cartilla es indistinta. Quiere decirse que cualquiera de las dos personas puede mover la cartilla. Claro. Y yo, tonta de mí, voy al banco y le digo, mi marido ha fallecido. Pues se han quedado y han bloqueado la cuenta hasta que haga. Claro. Declaración de herederos, no sé qué, no sé cuánto. Ellos te lo cuento yo ahora. Pero por Es brutal. favor, si el dinero es mío. Bueno, oiga, yo os es digo- indistinta, puedo sacarlo. Estos señores, con los 270.000 millones, han pagado contratos blindados de los directores que han echado. Porque claro, si a un señor que se llama Rato lo echan de Caja Madrid por inepto y encima le dan no sé cuántos millones por echarle... Bueno, ¿y qué me Pero, dices, hombre, pero ¿esto qué qué me es? dices del caso, por ejemplo, de Blesa, que Bueno, ayer volvió a entrar eso, en la cárcel, sí, pero sí. hace 3 semanas entra en la cárcel un señor porque se determina que su gestión ha sido nefasta al frente de Caja Madrid, y al día siguiente sale de la cárcel porque deposita una fianza de 2,5 millones de euros. En 24 horas. Yo, en plan de broma, porque creo que estas cosas al final hay que darles un poco de sarcasmo, porque si no esto es para morirse. Yo digo, el señor Blesa, desde la cárcel, llamó a su mayordomo y le dijo, oye, vete al banco tal y saca 3 millones. Señor Blesa, es que son 2,5 la fianza. No, hombre, no. Tú sacas 3, te pasas por el concesionario tal y compras un coche en condiciones. Te vas y te compras un traje como Dios manda. Y te vienes a recogerme en un coche en condiciones y le das una propina al portero de la cárcel que te abra para sacarme. Hombre, ¿cómo vas a venir con calderilla? Con 2,5 millones pero no te ¿verdad? quedes, no te quedes ahí. Es brutal. No te quedes ahí. No Es te que esta quedes mañana con la medios anécdota. de comunicación nacional estaban imputando al señor juez que le ha vuelto a mandar a la cárcel por prevaricación. Sí. O sea, a ese juez, medios de comunicación nacional, que lo he oído yo, Sí, sí, sí. le estaban Santiago, vamos a ver. imputando de Pero- que ha prevaricado Pero para es que meter en la cárcel. pero es que el pero tema de oiga, los bancos es como el tema de los políticos. Entre ellos están dominados por los políticos. Te cuento, mira. A ver, las yo quiero cajas. contar una cosita también. En las cajas están los sindicalistas, están los políticos, hay cuotas de poder. Digo las cajas porque son autonómicas. Ya no existen, pero bueno. Bueno, pero estaban ahí metidos. Sí, ¿vale? sí, sí. Pero los La ruina viene por ahí. Claro, y los sindicalistas que tanto hablan se estaban llevando muertos. Pero es que los bancos pero no resultan. solo los sindicalistas, ¿eh? No, Todos. no, que estaba en el consejo, tenían su cuota de poder. Pero es que los bancos perdonan créditos a los partidos. A todos, señores. La Caixa perdonó al PSOE. Entonces, ¿cómo vas tú a ponerles. Eso es una a connivencia, disparar? es una connivencia están controlados. absoluta. Si les perdonan millones de euros. Pero Manolo, decía Leopoldo que Blesa hace 15 días llamaría a su, no sé quién ha dicho. ¿Mayordomo? A su mayordomo. No. Uno de ellos. Blesa en ese momento, porque estuvo 24 horas, estaría No llegó. en No ingresos de la prisión, con lo cual él ahí no se puede comunicar absolutamente con nadie. ¿Eso qué significa? Que los 2,5 millones que alguien depositó en su nombre era alguien que ya sabía lo que le podía pasar y estaban todo el organigrama de políticos de su alrededor preparados con el maletín para ir a ingresar esos 2,5 Yo, millones. fijaros, Pepe, yo creo, por no desviar el tema y centrarlo exclusivamente en una persona, porque si tenemos que centrarlo, casi mejor lo centramos en bancos que nos afectan a nosotros, como ha sido la CAM y el expolio. Sí, yo quiero decir yo una creo, cosa. perdonad, y hago una reflexión. Yo creo que todo esto tendría una mejor venta al ciudadano si viéramos que efectivamente estos bancos han quebrado por su mala praxis, es decir, prestar demasiado dinero a demasiados empresarios que luego han resultado insolventes. Yo creo que todo tendría mucho mejor venta si parte de esos banqueros y parte de esos empresarios, deberían ser todos, pero parte estuvieran en la cárcel. Entonces el ciudadano a lo mejor entendería mejor. Bueno, bien, mire usted, el banquero ha fracasado, está en la cárcel, el empresario que se le ha dado dinero de más está en la cárcel, entiendo que el gobierno de un país tenga que rescatar a ese banco porque al final hay mucho dinero de muchos ahorradores. Pero no, es que esos banqueros encima están prejubilados con indemnizaciones que son unos escándalos, por ejemplo, como el señor Blesa, que le indemnizan cuando lo tiran de Caja Madrid con casi 75 millones de euros, por lo tanto, ¿qué problema tiene cuando le meten en la cárcel Por 2 de millones pagar de 2,5 de... Pero- es que es el problema. Seamos más objetivos a la hora de analizar este tema. CAM, caso CAM. Correcto. Que aquí trajimos el mismo juzgado que ha hecho esto, y además hice este gesto Sí. con el tema de la CAM, es el mismo que aquel chiquito por una bolsa de naranjas lo metió en la cárcel. Cierto. Vale. Sabemos todos que la semana pasada el Tribunal Supremo le dice a la señora Morós, la directora general de la CAM, señora Morós, usted estuvo bien despedida, no le corresponde pagar la amorterada de millones. Eso, si lo hacemos alguno de nosotros, es una tentativa de estafa. Eso que le encanta tanto a los fiscales. Usted por tentativa de estafa, 5 años a la cárcel.
¿Por qué no está esta señora en prisión en este Es que momento? tiene razón. Pero es ¿por que qué es una decir? señora Pero que por- llevaba escasamente 2 Por años favor. al frente Es de la una tomadura Dirección de General pelo, de la Cámara. lo de la justicia Se española. pone un cargo, se pone un salario vitalicio, vitalicio, ¿saben ustedes lo que significa? Para siempre, hasta que se muera, de casi 350.000 euros al año y una indemnización, creo recordar, de unos 10 millones de euros. Por haber estado 2 años al frente de un banco que además quiebra, se hunde y desaparece después de más de 100 años de historia y se vende por 1 euro a otro banco catalán que es el Sabadell. Y encima esta señora reclama que todo aquello le corresponde y que ella no es culpable de nada. Claro, es que ese es el problema. Pero no se pone Yo creo nada. que el gobierno dicen los que defienden el sistema de que no pueden dejar caer a los bancos porque el sistema Mentira. quiebra, porque se hace crack. Mentira. Y yo siempre pongo el En ejemplo. Islandia sí que Ahí lo dejaron voy. caer. Yo siempre pongo el ejemplo de Islandia, de acuerdo que es un país pequeño, no es comparable con España, pero en Islandia se dejó quebrar a los bancos y se metió en la cárcel a más de uno y el país ha resucitado porque estaba muerto. ¿Qué más da? Que quiebre el banco y responda al gobierno. ¿Qué más? No, señora, usted tiene 40.000 euros de pensión, no se va a quedar sin ellos. El gobierno, el Estado respalda, pero el banquero que le ha hecho mal va a la cárcel y paga. Eso es lo que Y acabo paga. de Pero decir que yo. tenga que devolver. Pero por favor, Es lo que si hace. el banquero que lo ha hecho mal en Bankia lo meten en la cárcel y el fiscal quiere demandar al juez, Sí, de lo ¿Qué que pasa? Eso es que lo que van, le dije. que van los conejos contra las escopetas. Eso ¿o es qué lo que pasa? dije el otro día, que hay una casta judicial está pasando imperdonable, aquí? insoportable en ¿Qué este está pasando país. aquí? Porque vamos, Es lo de insoportable. las preferentes, que no está nuestro amigo Decilio hoy, qué pena, pero En las preferentes puedes hablar cuando quieras. Pero lo de las preferentes. Porque esa es otra de las Pero es que lo de estafas las más grandes que se ha preferentes, hecho en este yo cada país. vez que lo veo, a ese pensionista que le han engañado, que tenía 40.000 euros ahorrados, se los han quitado y los tiene ahí para siempre hasta después de Pues hasta tengo 2000, una anécdota, 2050, tengo una tiene 80 anécdota años de el hombre. preferentes. No, perdona, es que esos directores Pero que han quiero- vendido eso a sí, sabiendas sí. de lo que vendían, tienen que estar en la cárcel, punto. Pero Es que ya, eso se han ya engañado. verás esa anécdota porque es importante, es de una persona que conocemos y apreciamos. No sé cómo le engañó su banco y le cedió unas preferentes, pero claro, él tiene muchos millones. Y empezó y dice, oye, esas preferentes me las tienes que arreglar. Y el banco, hombre, mira, te voy a dar esta otra fórmula. ¿Esta otra fórmula? ¿Quieres que te quite todos los millones yo y mis clientes? Pues le pago. Arreglado, Hombre, claro, pero claro. es que cuando tú, O sea que en realidad... O sea que si hay voluntad sí que se pueden Hombre, devolver esas cuando tú, de preferentes. verdad Hombre. vas, cuando tú de verdad vas al banco, otro caso de gente que va a las asociaciones, y son casos reales. Una señora tiene, por circunstancias, ha firmado un documento sin saberlo y tiene una hipoteca o un crédito que firmó a uno de sus hijos y el banco le reclama el dinero sin saberlo, lo había firmado. El marido, bueno, me dice, oye, a ver, ¿qué pasa? Que en total, efectivamente, tiene un crédito sin pagar, lo tiene que pagar. Pero investigando, tiene unas acciones en el banco. Y le digo, ¿qué problema tienes? Vende las acciones y paga tu crédito. El banco dice, no, mire usted, es que las acciones mejor guárdelas a ella. Automáticamente, claro, hablamos con el banco y le digo, mire usted, no, lo que diga usted va a donde usted Claro, quiera. Pero claro. esta señora tiene aquí 200.000 euros que cubren los 100.000 que debe de hipoteca. Venda usted esas acciones al valor real ahora mismo y reintegre el dinero de la venta a su cuenta corriente. Es que era del marido. No, sus hijos vienen aquí a hacer, Sí, todo una, tipo de- hacer una pero- declaración de herederos, firman la cesión. Pues tuvimos que ir 2 veces al banco porque ellos de por se, per se no lo hacían. quieren Brutal. quedarse con todo. Hombre, por favor. En cambio, fijaros a dónde hemos llegado en este momento, por avanzar en el tema de los bancos. No solamente está claro que se les ha rescatado a un montón de bancos con un montón de miles de millones que harían mucha falta en este momento en este país para otro tipo de cosas, que además eso ha conllevado una subida de impuestos en todos los sentidos brutal, sino que ¿en qué se ha conseguido? Lo único que se ha conseguido ha sido precisamente eso, rescatar a los bancos, porque esos mismos bancos ahora mismo no prestan un euro a ningún pequeño ni mediano empresario, por lo tanto es imposible emprender y por lo tanto crear puestos de trabajo y por lo tanto crear consumo, es decir, ya tenemos la rueda, pero es que además, como ha dicho Pepe antes, y yo quiero corroborarlo con 2 ejemplos, hoy en día ir a un banco es un atraco. O hacer cualquier operación bancaria es un atraco cuando hace un año no era así. Ayer, desde esta misma empresa, pagamos una factura de 31 euros. Nos cobraron 2 de comisión. Es casi el 10% de lo que hemos pagado en comisión. Pero es que en esta misma casa abrimos una cuenta en un banco que no voy a nombrar porque tengo todavía un poco de decencia. La abrimos hace 2 meses y como en esos 2 meses no hemos tenido movimientos, cuando hemos ido a tener movimientos nos hemos encontrado que en ese banco debemos
119 euros. Bueno, le monté un espectáculo a la comercial que me cogió el teléfono, que no la llamé sinvergüenza y ladrona de milagro. O sea, nos habían cobrado después de 2 meses 35 euros cada mes de descubierto, 18 de mantenimiento. Digo, pero oiga, pero ¿usted se le ha ido la pelota o quiere que vaya yo ahí y le meta 2 garrotazos? ¿Pero esto qué es? Es muy sencillo. Tú tienes nómina, porque tenemos que tener nómina en los bancos y nos obligan a pasar por el aro. Bueno, pues, che, desde estos micrófonos, desde estos platós, compañeros, revolucionemos el sistema. Que somos capaces, hombre. Te cuenta lo que me ha pasado a una persona. Bueno, ¿Quién te dice que te obliga? Como tienes la nómina, como te ingresas la nómina por ahí, te dan un margen, les interesa, te dejan un margen de cortesía y te pagan cosas a veces sin tener dinero. Vale, pues como te paguen un recibo de la luz que te cuesta 10 euros. 32 ¿Te cobran 32? 32. O sea, te pagan 10 euros y te cobran 32. Correcto, 32 por demora. Pues no me lo paguen. Más de 3 días. Al cuarto día, 32 euros. Vosotros decís que no Al se cuarto consigue, día. Santiago, vosotros decís que no se consigue nada de estas plataformas, os equivocáis. Sí que se consigue. Desde esta plataforma humilde, Sí, que es esta televisión, en esta comarca estamos consiguiendo muchas cosas y poniendo nerviosos a mucha gente. Y yo lo que os animo es a llamar sinvergüenzas a los banqueros si hay que llamárselos. Sinvergüenzas y ladrones a los políticos si hay que llamárselos. Y si no, no. Pero si hay que llamárselos, se los vamos a llamar. Y alentar, que por eso es uno de los motivos por los que tenemos hoy aquí a Santiago Pozo, esos colectivos vecinales que están empezando a unirse para crear alternativas políticas, que por cierto, si os parece bien, el siguiente tema del que vamos a hablar es precisamente ese sondeo de opinión que no se ha publicado en ningún lado. Sí, te doy la palabra. Pero a continuación hablaremos de ese sondeo de opinión político que ya empiezan a circular por Benidorm y que empiezan a ser curiosos. Déjame que diga una cosita solamente y ya si quieres pasamos a... Pero antes vamos a brindar. Yo no Tú puedo con agua, brindar no con me agua. importa. ¿Pero por qué? Vamos a brindar yo no brindo porque a palo toda... seco, ¿eh? Brinda, brinda Pero un a palo poco, seco hombre. no. Vamos a brindar bebe porque agua. toda esa casta de políticos y toda esa casta de banqueros A la cárcel. caigan y vayan a la Caigan, cárcel. que caigan. Brindamos A por ver. ellos. Bueno, yo brindo por mis vecinos. Yo quiero hacer y repetir unas palabras que escuchaba hace un tiempo en la mejor tertulia económica, que recomiendo vean ustedes. Después de vean, esta. no, escuchen todos los días a partir de las 8:30 en Radio, en el 100.7 de la Cierto, emisora de radio. con Juan Ramón Rayo. Hay unos expertos en economía que dan en la clave y decían: los 270.000 millones de euros, que son 45 billones de pesetas, Billones. como somos 45 millones de españoles, den ustedes 1.000.000 de pesetas, 6.000 euros, pero a cada español, con una condición: en 3 meses hay que gastarlo todo. Se acababa la crisis en España. Porque esa rueda empezaba a funcionar, se acababa la crisis. Dejen ustedes de darle más dinero a los bancos, que por cierto, están avisando, necesitan 40.000 millones de euros más. ¿Para qué? ¿Dónde lo meten? Bueno, señores, yo apoyo Indemnizaciones. la tesis 100% de Pepe, la apoyo y la rubrico. Yo llevo 2 años sin necesidad de trabajar en un banco absolutamente para nada. Joder, Qué suerte. qué Para suerte. nada. Bueno, sí, algún recibo hay que pagar de la luz, alguna cosita, pero para nada. Sí se puede. Sí se puede. Mira, A la cárcel todo este atajo de sinvergüenzas. Cuando- Y al que cobre una comisión de más, garrotazo. Cuando- Yo les animo, Además, no se bueno, va a preocupen, que me acercar- denuncien a mí. vamos a tener Por que lo que hacer digo, cárcel. garrotazo. pero vamos a ver. Tú contratas una línea telefónica o una Bueno, línea cuidado, de luz. cuidado con eso también, ¿eh? O con una Cuidado. línea de luz. Y cuando te dicen, ¿me da usted el número de cuenta? No, señorita, hágame usted llegar el recibo mensualmente a mi buzón de correos. Y yo iré al banco que yo quiera. Y no te Porque dejan. claro, sí, no. Por ley estamos Sí, amparados. Por ley Seguro. seguro, pero... Y luego tú vas al banco que Vamos tú a quieras hacer esa pagarlo. prueba. Vamos a llamar por teléfono un día, vamos a grabar y vamos a contratar algo por teléfono. Vamos a hacer esa prueba. Sí, vamos a Hazlo. hacerlo. Oye, que lo estoy Hacerlo. haciendo yo, ¿eh? ¿Sí? Que lo estoy haciendo yo. Que yo Bueno, pago. pero mientras ese momento llega, tenemos que tomarnos un relax. Bueno, vamos. No sin antes brindar de nuevo, pero ahora Hombre. sí, hablando, ¿qué os parece este embutido que nos ha puesto aquí, sin pasar por el banco, Carnicería Hermanos Lara? Pues no lo sé, ¿Qué porque pasa? no me da tiempo. No me da tiempo. ¿Qué os parece? ¿Qué os Vamos parece allá. este embutido? No Mejor sé que el yo. italiano, mejor que el italiano. ¿Qué os no, parece para. este Oh. vino de Antonio Alcaraz que está servido en la Mejor que mesa? el italiano Hombre, también. este es- ¿Dónde va a parar? No compares con los Extraordinario. italianos. ¿Y qué os parece Extraordinario. esta mistela de Casa Pinet Hombre, esa. que Bien. tenemos aquí y que ahora serviremos? A mí es que el amigo Piné me cae muy bien. Porque cuando hablemos del sondeo político, que ya les adelanto para que no se vayan ustedes muy lejos, ya sé que tenemos bastante publicidad y que hay que verla toda y que cada vez son más minutos. Vivimos de eso, anímese. ¿Qué les parece si vamos brindando ya por ese sondeo
que ya a 2 años de elecciones, y eso que se hizo hace 4 meses, y todavía no le dábamos los garrotazos que le estamos dando a toda esta saga de sinvergüenzas que hay en Benidorm, Con ya aplauso de la gente. ya adelanta una caída importante tanto de PSOE como de PP. ¿Quieren ustedes saber qué dice ese sondeo? A la vuelta de publicidad nos vemos. No se me vayan muy lejos.